Stand clear of the closing doors, please. Bienvenidas, bienvenidos amigos, buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a Voces en la Sombra. Gracias a quien está detrás de los controles, gracias a quienes nos hospedan el día de hoy. Tenemos un temazo, querido analista, querida licenciada, bienvenidos de nuevo, ¿cómo están? Hola querida audiencia, querida Sombra, ¿cómo estás? Estamos muy emocionados de tener nuevamente a la licenciada con nosotros. Ella en este día nos guiará a través de los diferentes elementos que componen el Poder Judicial en nuestro país, desde el nivel federal hasta el estatal, y esperemos sea una conversación llena de información valiosa. Muchas gracias. Mari, buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Estoy muy emocionada de poder compartir con ustedes algunos detalles sobre cómo se estructura el Poder Judicial en México. Ya lo habíamos comentado la ocasión anterior. El Poder Judicial en nuestro país se divide primeramente en el Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial de cada uno de los 31 estados. Muy agradecida de que me hayan invitado y esperemos que les guste a los que nos escuchan. Muchas gracias, por supuesto que sí. A ver, vamos a entrar de lleno porque la semana pasada nos aventamos un poquito más del tiempo que teníamos permitido, cosa que agradecemos mucho a los que se quedaron con nosotros, y nos quedamos con varios temas pendientes en el tintero. Licenciada, quedamos de hablar el día de hoy sobre el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Quiénes participan? ¿Qué hace? Cuéntanos. El Consejo de la Judicatura Federal es esta organización que se encarga de administrar, vigilar y de alguna manera sancionar a todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Es, digamos, un órgano que a la vez es administrativo, pero también es disciplinario. Los únicos que no están contemplados como, digamos, sujetos de su disciplina y de su organización es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque ellos, por su misma naturaleza de ser organismos constitucionales, uno es un digamos, tribunal constitucional como es la Suprema Corte, y el Tribunal Electoral es igual a un tribunal constitucional, pero con la especialidad en materia electoral. Entonces, únicamente el Consejo de la Judicatura Federal lo que hace es fungir como órgano disciplinario y administrador del Poder Judicial de la Federación. Está compuesto por 7 consejeros. Su presidenta es en este caso actualmente es la ministra presidenta de la Suprema Corte. A su vez también es quien dirige el Consejo de la Judicatura Federal, digamos, para ir empezando. Interesante, muy, muy, muy interesante esto que nos comentas. Querido analista, tú tienes una investigación muy profunda también en cuanto al mecanismo de elección de los miembros del Consejo de la Judicatura Federal. Cuéntanos, ¿existe algún proceso de selección, nombramiento específico, es de libre designación? ¿Cómo funciona esto? Así es, Sombra. El proceso de elección de los miembros del Consejo de la Judicatura Federal está establecido en la ley. De estos 7 miembros que lo integran, uno, como ya nos explicó la licenciada, es la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Prácticamente tiene doble chamba, ¿no? Está complicado. Hay que recordar que la ministra Norma Piña ha señalado que está de acuerdo que este órgano se desconcentre de la Suprema Corte, ¿no? Porque sí, efectivamente es doble chamba. Bueno, entonces estos ministros son electos por el Pleno de la Corte. Otros 3 consejeros son designados también por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de estos 3 restantes son nombrados directamente por el Senado de la República. Entonces vemos que existe una participación tanto del Poder Judicial a través de la Suprema Corte como del Poder Legislativo a través del Senado en la conformación de este importante órgano de gobierno que es el Poder Judicial Federal.
¿Qué te parece? Ok, pues me parece muy interesante. Me parece que hay un involucramiento de todos los poderes del Estado, que esto puede ayudar a la construcción de un órgano con legitimidad, con equilibrio. Sin embargo, pues también entiendo que la participación del Consejo de la Judicatura Federal a manera de órgano regulador, como si fuera un órgano interno de control o una contraloría o un órgano disciplinario, pues está siendo de alguna manera juez y parte. Licenciada M, ¿por qué, ¿por qué es crucial modificar el Consejo de la Judicatura Federal? Entendemos que tiene que ver con la influencia. Y como segunda pregunta relativa a esto, ¿cómo hacemos para que tengamos un poder judicial de la Federación que abone al sistema democrático a partir de el mantenimiento de la independencia de poderes? Sí, de hecho, ya lo han comentado algunos integrantes de la Corte, que hay una recomendación de la Relatoría de la ONU en donde señalan que debe separarse la Suprema Corte de Justicia del Consejo de la Judicatura Federal, es decir, el mismo titular no puede ser el titular de ambos. Esto tiene una razón y es un poquito técnica, pero recordemos o digamos, en este caso es preciso que establezcamos que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un órgano constitucional. ¿Y a qué nos referimos cuando decimos que es un órgano constitucional? Que es el órgano que tiene el control de la constitucionalidad de todos los actos y de las normas generales, en este caso de las leyes, para ver si están ajustadas a la Constitución y también a los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que nuestro país es parte. Entonces es una labor mayúscula. Es decir, la Corte, su verdadera función y vocación es esa, la de vigilar que haya una constitucionalidad de todos los actos de todas las autoridades, desde el policía que vemos en la esquina hasta un secretario de Estado o incluso la Asamblea Legislativa o presidente de la República. Es decir, esa es su labor fundamental. Entonces, el que también compartan esta doble función con el Consejo de la Judicatura hace que de alguna manera pierda ese enfoque que debe tener, y segunda, que también la ciudadanía tenga dudas acerca de si de verdad está actuando de manera, digamos, como debiera hacerlo, de manera tan imparcial respecto de sus miembros, respecto de sus jueces, respecto que si alguien comete algún acto indebido, que si alguien comete algo que está fuera de la ley, de verdad lo va a investigar y de verdad lo va a sancionar. Entonces, sí es relevante, digamos, ahorita que está esto en esta coyuntura, es relevante que pues sí vaya la reforma judicial en este sentido, separar a estas dos entidades a fin de que haya una legitimidad y de que el ciudadano o nosotros como ciudadanos tengamos confianza de que efectivamente si hay algún abuso por parte de algún miembro del Poder Judicial de la Federación, este sea investigado y sancionado. Correcto, correcto. A ver, creo que la separación de este organismo abonaría a legitimar al poder judicial de la Federación como una entidad independiente. Y aquí me gustaría mucho que nos platiques por qué es importante la independencia como una cualidad que soporta el actuar del Poder Judicial de la Federación. De hecho, Analista más tardecito nos va a platicar acerca de una entrevista que tuvo la ministra presidenta con una colega del medio hace no mucho, que además me parece que es una gran entrevista, y platicar justo sobre este tema. ¿Podrías compartirnos cuál es la relevancia de la independencia del Poder Sí, claro. Judicial? Adelante.
Sí, claro. Eh, Como ya lo comentábamos anteriormente, la función tanto de los juzgados de distrito como de la Suprema Corte, bueno, en realidad de todos los miembros del Poder Judicial de la Federación, digamos, la más relevante sería el control de la constitucionalidad y de la convencionalidad. ¿Esto qué es? Que todos los actos de todas las autoridades, y cuando digo todas me refiero nuevamente, desde el policía que está en la esquina hasta el del más alto rango, que todos esos actos y todas esas leyes que de ahí emanen, los reglamentos, las leyes, todas sean, digamos, acordes a la Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, es importante que el juez, el magistrado y el ministro sean independientes. ¿Por qué? Porque son ellos quienes tienen la tarea de revisar que los actos de las demás autoridades sean constitucionales, sean respetuosos de los derechos humanos. Si no hubiera esta independencia, si supongamos que hay algún tipo de, a lo mejor, amistad o algún tipo de animadversión, entonces esas decisiones entonces ya no serían ajustadas a la Constitución. Podríamos correr el riesgo de que estas decisiones sean para favorecer a algún amigo o incluso a alguien que nos puso en el cargo. Ahora, imaginémoslo en un caso concreto. Supongamos que una persona está solicitando en un juicio de amparo el amparo de la justicia federal y que no se lo otorguen. ¿Por qué? Porque entonces ese amparo va en contra de lo que tomó como decisión una autoridad a la cual le tiene agradecimiento o a la cual le tiene cierta dependencia. Hablamos, por ejemplo, de estos amparos donde se hace solicitud médica o de estos amparos donde se solicita que se le dé a lo mejor algún tipo no sé, protección especial del Estado, tratándose de los periodistas, por ejemplo. Hay infinidad de asuntos en donde podríamos hablar que es muy delicado que las personas que van a solicitar un amparo, pues que el que nos atienda esté libre de todo compromiso. Es como si fuéramos nosotros a poner una denuncia a la fiscalía y la fiscalía estuviera comprometida con alguien más. No tendríamos confianza, que es lo que se dice. Entonces, si también ahora no tenemos confianza en los jueces, pues entonces, ¿de quién vamos a tener confianza? Claro. Sí, toda la razón, toda la razón. Analista. Bueno, pues justamente, digo, la verdad es que estos ejemplos son bastante concretos, querida licenciada. Nos dan un poquito más de detalle para saber qué es lo que hace realmente el Poder Judicial. Y justo lo que mencionabas hace rato, Sombra. Hace unos días ha tenido la ministra presidenta de la Suprema Corte varias entrevistas en razón de que se han puesto o se han atendido los diálogos por esto de la reforma judicial o la reforma del Poder Judicial para tratar de conocer un poco más sobre los ministros. Y hay una entrevista que me llamó mucho la atención hace una semana más o menos, que se llevó a cabo con Adela Micha, en la cual se presenta una ministra más humana, cosa que difícilmente hemos visto. Tú lo señalabas en el programa anterior, licenciada, que al final de cuentas son humanos los que están llevando a cabo esta labor. Por lo tanto, todo puede ser perfectible, todo puede tener errores, pero no olvidemos que son humanos y son personas las que atienden personas. Y en esta entrevista veía dos cosas muy rescatables. Una, que la ministra presidenta señalaba que es una persona que ha tenido bastante tiempo para prepararse, para instruirse en este tema de ser capaz de llegar al punto de ser presidenta de la Suprema Corte. Es un cargo increíble, primera vez que lo logra una mujer.
en el que decía ella que básicamente pues todos los días le dedicaba tiempo de su vida a analizar los casos, donde esos casos no solamente son casos cualquiera, pueden ser 1000, 10,000, 15,000 casos que hablaba la vez pasada la Sombra, que tenía un juez ahí antes de que le diera un infarto, que en la realidad ella lo que trataba de atender era atender a las personas, ver sobre esos casos que hay en las personas, para darles una respuesta. Y también nos mostraba lo difícil que es también, que ya lo abordaremos más tarde en otros programas, el ser mujer en estos tiempos y el estar trabajando en esas posiciones como mujer, ¿no? Ella nos decía, a ver, yo todos los días atiendo a mi familia, atiendo a mis hijos, atiendo mi casa, atiendo el trabajo, pero además de eso, pues me pongo a estudiar todos los días y eso sí, nada más el sábado descanso, ¿no? Entonces, la verdad es que, ¿cuáles de nosotros hacemos eso? ¿Cuántos de nosotros no nos llevamos trabajo a casa, no seguimos con esa responsabilidad? Esa es la parte que también tenemos que considerar, que los juzgadores no solamente son trabajadores que todo el tiempo están en eso, sino que también son personas. Y esta reforma, lógicamente, pues, ¿qué va a pasar con estos trabajadores? ¿A quiénes dejará sin trabajo? ¿A quiénes modificará? Esto es algo que vemos. Pero bueno, otra pregunta que quisiera hacerte, querida licenciada, es si podrías explicarnos un poco más sobre la diferencia entre jueces locales y jueces federales. ¿Podrías ayudarnos? Sí, claro que sí. Los jueces locales, digamos que son el primer acceso a la justicia que tenemos todos los ciudadanos. Los jueces locales atienden nuestras solicitudes. Por ejemplo, supongamos un caso como muy particular. Supongamos que nosotros le rentamos una casa a alguien, pero después tenemos estos conflictos de que si el contrato, ya tenemos dudas acerca del contrato, se debe salir, no se debe salir, le debe subir la renta o no la ha pagado. Bueno, ese es digamos, un ejemplo típico de una persona que debe acudir a un juzgado del arrendamiento inmobiliario o en materia civil, tratándose de los estados donde no hay jueces especializados en arrendamiento inmobiliario. Otro ejemplo sería uno muy típico, es dos personas, ya no quieren seguir casadas, pero tampoco se han puesto de acuerdo, entonces ese conflicto tienen que llevarlo ante un juez local, que es un divorcio, y puede ser en cada uno de los estados. En ese caso no actúa como tal un juez federal, porque no es la materia de su competencia, sino un juez local, y esto es atendiendo a la territorialidad de la persona donde vive o donde se está llevando a cabo, digamos, esta convivencia entre las personas que están casadas. Por ejemplo, les digo esto y obviamente en el entendido de que hay muchísimas particularidades y esto hace que sea una materia, pues, que sea propia de los abogados y no de las personas, precisamente por todo este tipo de detallitos y particularidades, pero a grosso modo eso sería. Ahora, un juez federal, si bien es cierto, en algunos casos también puede dirimir estos conflictos o también puede resolver estos conflictos, por ejemplo, tratándose de los conflictos entre trabajadores y patrones, o también puede ser mercantiles, ya que la ley, el Código de Comercio permite que sea competencia tanto de los jueces locales como de los jueces federales, o también pudiera ser de los jueces, en este caso penales, tratándose de delitos federales. Su principal, digamos, área es este control de la constitucionalidad que ya comentaba hace unos momentos. Si bien es cierto, la Suprema Corte conoce de este control de la constitucionalidad de los actos como un órgano, digamos, es el órgano supremo de control constitucional, pero no puede conocer de todos los asuntos porque ni siquiera tendría capacidad, digamos, material para poder atender todos los asuntos. Entonces, cierta parte la tiene que dejar para esos asuntos no tan relevantes, la tiene que dejar para los juzgados de distrito. Estos juzgados de distrito son jueces federales que están divididos en materias, en algunos estados son mixtos, y que conocen principalmente del juicio de amparo.
Ahora, nos vamos nuevamente al juicio en donde están dos personas que solicitaron un divorcio. Supongamos que una de ellas o ambas no quedaron de acuerdo y ya agotaron todos los recursos que la ley establecía, pero aún así sienten que les están violando sus derechos. Bueno, esas personas pueden acudir a solicitar un juicio de amparo o un amparo, como todo el mundo lo conocemos, para que en ese caso una autoridad judicial federal, en este caso sería un tribunal colegiado, revise esa sentencia y revise que efectivamente el juez local dictó esa sentencia apegado a la Constitución y apegado a los tratados internacionales. Y en algunos casos o en muchos casos, esas sentencias, cuando son violatorias de derechos humanos, el juez o puede ser en este caso el tribunal colegiado, ordena que se vuelva a emitir una sentencia, pero esta vez respetando esos derechos humanos violados. Hay algunas sentencias que son como muy relevantes, porque hay veces en que la ley establece, digamos, formalmente algún supuesto, pero hoy está en boga este reconocimiento de los derechos humanos para las minorías, para las personas que tienen digamos que están en desventaja social, que no tienen manera de acceder, por ejemplo, a las pruebas o que por su situación socioeconómica no tienen acceso a esa igualdad de la ley y que se tiene que tomar en consideración. O también porque son los niños, niñas y adolescentes, o en este caso también esto que hemos visto mucho por cuestiones de género, en donde es una minoría que históricamente ha sido violentada en sus derechos y que los jueces de distrito tienen esta obligación de poner atención especial en que sus derechos sean respetados. Entonces esa sería una diferencia, digamos, de un juez federal tiene este juicio de amparo, ya sea en contra de una sentencia, que sería un juicio de amparo directo, o en contra de un acto de autoridad o de una ley, y sería amparo indirecto. Bueno, pues yo siento que todo esto es denso, es profundo, como la noche, casi incognoscible como el universo. Por eso tantos años le dedican a estas carreras a aquellos que estudian las leyes en este país. Entonces, querida licenciada, a ver, quiero simplificar para nuestra audiencia, con todo respeto para nuestra audiencia, este tema. Básicamente tenemos acá a un poder que tiene múltiples niveles de aterrizaje. Estamos hablando ahorita únicamente del nivel federal. Esto significa, querido escucha, que si usted tiene un asunto mercantil, por ejemplo, va a iniciar no en el nivel federal, no necesariamente ni mayoritariamente en el nivel federal. Y digo esto porque cobra relevancia cuando entendemos que la reforma al Poder Judicial se ha enfilado hacia el Poder Judicial de la Federación. Entonces, esto significa que la reforma no necesariamente va a hacer que su asunto salga más rápido, su divorcio salga más pronto, no. Su carpeta esté mejor integrada, tampoco. El Ministerio Público sea más honesto, tampoco. El Ministerio Público sea más ágil, tampoco. Entonces, es importante que la ciudadanía comprenda los alcances reales de esta reforma. Porque de repente tenemos tanta información en los medios que si le preguntamos a la ciudadanía si quiere tener acceso a una justicia rápida y gratuita y expedita, pronta y expedita, pues yo me imagino que de 100 que entrevistemos, 95 nos van a decir que sí quiere, ¿verdad? Aunque no entienda cómo funciona eso. Entonces necesitamos que la gente comprenda
dónde estamos parados. Y esto me lleva al siguiente tema para poder irnos enfilando al cierre del programa. México Evalúa, que como ustedes saben es una organización de probado prestigio y que además abreva sus estudios del INEGI, nos decía en 2023, al cierre de 2023, para abrir el ejercicio fiscal 2024, que el Poder Judicial de la Federación había solicitado 2.7% menos del presupuesto aprobado con respecto a 2018 para ejercerlo en 2024. O sea, en aras de vivir en una república franciscana, se había solicitado menos dinero desde el Poder Judicial para el ejercicio 2024. ¿Cuánto menos dinero? Pues el 2.7% menos con respecto al aprobado en 2018. Para que me explique, en 2018 habían pedido 10 pesos para trabajar con los proyectos de hace 6 años y ahora en 2024, para 2024, estaban pidiendo el 2.7% menos. ¿Esto qué significa? Bueno, pues 9.3.3, una cosa así, ¿no? Si no hago mal mi resta. Y esto es importante para todos porque quienes pensamos en algún momento de nuestra ilusa vida que las cosas se arreglan porque alguien en algún lugar dice que pase y entonces que se hagan las cosas, pues pierde de vista que todo en esta vida necesita recursos temporales, recursos materiales, recursos financieros y recursos humanos. Y la justicia no está exenta de esa lógica. Y en ese sentido me encontré unos datos muy interesantes en torno al crecimiento de los servicios que el Consejo de la Judicatura ha ido dando. México Evalúa nos informaba que el Poder Judicial de la Federación ha ido ampliando los servicios de impartición de justicia mediante el incremento de juzgados, de tribunales y de centros de justicia. Imagínense, en 2010 teníamos en total 681 de estos centros de impartición de justicia. Después, para 2020, teníamos 926. Y para 2022, que es el último corte de la encuesta, teníamos 931 a nivel federal. Usted puede identificar con claridad cómo el Poder Judicial de la Federación ha hecho esfuerzos por ampliar la oferta de servicios de impartición de justicia a la sociedad mexicana. Si usted, imagínese que usted tiene un negocio y usted quiere dar más servicios, pues necesitará invertir más, ¿verdad? Porque usted quiere dar un mejor servicio. ¿Cómo es posible que se pretenda que sin invertir más vamos a tener mejores servicios? ¿Cómo es posible que se pretenda que sin contratar más juzgadores, más recursos humanos, sin ampliar los capítulos 2000 de todo este poder, vamos a tener un poder judicial fuerte, sólido, que pueda proveer de las soluciones de justicia que nuestra sociedad necesita? Yo me despediría con esto el día de hoy para no alargarnos más y los invitaría para que nos acompañen la próxima semana porque también, al igual que hoy, vamos a tener un invitado de 10 que va a platicarnos cómo funciona el proceso de construcción de leyes en México desde lo local. Querida licenciada, querido analista, si ustedes no tienen nada más que agregar, yo les quiero agradecer este tiempo que han pasado con nosotros. Sí quisiera yo, antes de que nos despidamos, agregar algo, y es que esta reforma, así tal como está planteada, hace que se desperdicie este recurso humano del que acabas de mencionar, querida Sombra. Para que haya estos 1,600 juzgadores, nosotros como ciudadanos tuvimos que dar de nuestro dinero, vía obviamente impuestos, para que se formara todo este capital humano que hoy tenemos.
Hay concursos, está la información en las páginas del Consejo de la Judicatura Federal, cómo es que llegaron estos jueces y cuál es su preparación. Yo consideraría que ese recurso humano lo estaríamos eliminando y estaríamos eliminando toda la inversión que se ha hecho de ellos. Estoy muy de acuerdo que la situación amerita que haya un ojo que vigile y que sancione a las personas que no estén haciendo las cosas como deben hacerlo. Pero así, de manera tajante y de manera generalizada, eliminar a estos juzgadores nos afecta a todos los ciudadanos porque estaríamos desperdiciando algo que nosotros hemos pagado con anterioridad. Eso sería todo y pues muchísimas gracias por la invitación y espero que este ejercicio que hace lo sigan haciendo mucho porque nos aportan mucho a todos los ciudadanos con esta participación tan amena que ustedes hacen. Muchas gracias y que tengan muy buena noche. Muchas gracias, querida licenciada. Pues la verdad es que de entrada muchísimas gracias, querida licenciada, por tu información. No cabe duda que eres experta en el tema. Nos dejas con más preguntas. Lamentablemente estos programas llegan a su fin. Nosotros trataremos de seguir ahondando en los temas, pero recordemos que con todo lo que explicó la Sombra, hay que recordar que nada más tenemos 4 juzgadores por cada 100,000 habitantes. Esa sigue siendo una cifra muy baja comparada con los 24 juzgadores que les requerimos por cada 100,000 habitantes. Esa es la meta que deberíamos de tener. Y algo que también me quedaría en el tintero y se los dejaría ahí para que lo analicen es la reforma a la ley de amparo. Entonces es más trascendental de lo que todos pensamos, ¿no? Cuídense mucho, gracias por estar con nosotros y saludos a todos ustedes. Gracias, Sombra, gracias, licenciado. Hasta luego. ¡Adiós! Esto fue ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Síguenos para más contenido. No olvides compartirnos en tus redes sociales. Esto fue todo por hoy. Hasta la próxima.